Dicen que la escuela es el lugar donde se educa a los niños para el futuro. Pero ¿qué pasa cuando unos padres deciden que ese futuro es mejor construirlo desde casa? Hoy vamos a hablar del homeschooling y unschooling, que son dos términos que dividen opiniones y confunden a muchos. Para algunos es la solución perfecta a los problemas que tiene el sistema educativo, pero para otros es un riesgo enorme para el desarrollo de los niños. ¿Es esta una tendencia que deberíamos aplaudir o temer? ¿Es realmente posible educar completamente sin escuela? Quédate hasta el final para descubrirlo. Para entender este fenómeno, lo primero de todo debemos entender qué es el homeschooling y el unschooling. El homeschooling o la educación en casa es, en resumidas cuentas, llevar la escuela a la casa. Aquí los padres o los tutores asumen el cargo de los maestros, siguiendo un currículum bastante estructurado, con materias, con objetivos bien definidos, con horarios y un poco siguiendo cierta estructura. Es una opción que en muchos casos busca personalizar más la educación, adaptándose al ritmo del niño o tratando de evitar ciertos problemas que los padres ven en la educación tradicional, como la falta de atención individualizada, la masificación, el bullying que puedes encontrar en ciertas escuelas. Por otro lado, el unschooling va un paso más allá, rompiendo con la idea de currículum. Aquí no hay horarios fijos, ni asignaturas, ni lecciones predeterminadas. La filosofía detrás del unschooling es que el niño aprende de manera natural cuando se siguen sus propios intereses. Si el niño quiere pasar toda una semana aprendiendo y estudiando dinosaurios, lo puede hacer. Si decide que quiere aprender a cocinar, esa actividad puede convertirse en una clase, entre comillas, de química, de matemáticas o de muchas cosas prácticas. Es un enfoque mucho más radical que confía plenamente en la curiosidad innata de los niños, y esa curiosidad es utilizada como motor para el aprendizaje. En resumen, mientras el homeschooling intenta replicar la escuela dentro de casa con ciertos ajustes, el unschooling directamente elimina la idea de escuela tal y como la conocemos. Dos conceptos diferentes que, sin embargo, comparten la creencia de que la educación no debe limitarse solo a las paredes de un aula. Si has pasado tiempo en TikTok, Instagram o cualquier red social, habrás visto que hay muchas familias practicando esto del homeschooling y el unschooling. Padres mostrando rutinas idílicas, niños estudiando en pijama o escenas de niños explorando como si fuera un documental de National Geographic. Es difícil no dejarse llevar por esa idea romántica de la educación. Una infancia sin estrés, sin exámenes, sin prisas, ¿quién no lo querría? Pero ¿por qué están ganando tanta popularidad estas prácticas en redes? Por un lado, vivimos en una era de bastante desconfianza hacia el sistema tradicional educativo. Muchos padres sienten que la escuela ya no responde a las necesidades de educación de sus hijos, y las redes sociales se han convertido en un escaparate perfecto para alternativas más libres o más diferentes. Por otro lado, no podemos olvidar ese efecto aspiracional que sufrimos en redes sociales. Estos vídeos no nos muestran los momentos difíciles, los momentos de frustración, el agotamiento que pueden sufrir los padres al asumir el rol de maestros, o las dudas que pueden tener si realmente están haciendo lo suficiente o no. Lo que vemos es una versión bastante editada de la realidad, que está diseñado para inspirarnos y está muy bien, pero a veces evitan mencionar las complicaciones que esto puede tener. Y aquí está el problema. Muchas familias se lanzan a estas prácticas sin de verdad investigar a fondo, sin estudiarlo y sin valorarlo, lanzándose solo porque han visto estos vídeos virales y, por supuesto, sin ver este tipo de vídeos informativos. Pero estas prácticas requieren mucha responsabilidad, no son tendencias que podamos adoptar como si fueran vídeos de TikTok, ya que afectarán al futuro de nuestras criaturas durante mucho tiempo.
Requieren planificación, compromiso y un profundo conocimiento de lo que significa educar fuera del sistema. Lo que en redes puede parecernos un sueño, en la realidad puede convertirse en un desafío enorme, si no se hace, por supuesto, con la preparación adecuada. Uno de los atractivos más grandes de la educación en casa es la personalización de la crianza o el aprendizaje. Cada niño puede aprender a su propio ritmo, sin tener que compararse con los demás o sin tener esa presión de fuera, y puede profundizar bastante más en los temas que le interesan. La flexibilidad también es un punto clave de estos métodos. Sin horarios rígidos ni calendarios estrictos, las familias pueden adaptar mucho las actividades a las necesidades de sus hijos, a los momentos en los que están más receptivos o a sus propios intereses. En un entorno donde no todo gira a un currículum cerrado, los niños tienen más oportunidades de interesarse por lo que les gusta o les interesa. Pueden desarrollar su pensamiento crítico o aprender a resolver problemas por sí solos. Este enfoque también puede ayudarles a mantener ese amor por el aprendizaje, esa curiosidad innata también, algo que muchas veces se pierde en el sistema educativo tradicional. Otro beneficio significativo es que muchas veces los vínculos familiares se fortalecen. Como en este tipo de educación los padres y los niños pasan mucho tiempo juntos, eso fomenta que las relaciones sean más profundas, se conozcan mejor y sean relaciones basadas en la confianza y en el respeto mutuo. Sin embargo, como veremos más adelante, no están exentos de desafíos. A pesar de sus beneficios, estas alternativas presentan desafíos y dificultades bastante importantes que no hay que pasar por alto. Uno de los mayores retos es encontrar el equilibrio entre la educación y la socialización. En un entorno escolar más tradicional, los niños socializan constantemente con sus compañeros, aprenden habilidades sociales y a trabajar en equipo. En casa, sin embargo, estos aspectos se deben de buscar de forma intencionada, lo que no es siempre fácil o accesible para todas las familias. Y por supuesto, este punto de socialización, como todos los demás, no es lo mismo que sea a los 1 o 2 años, que los niños no necesitan socializar más allá de su familia, como a los 10 años, que sí necesitan más ejemplos sociales más allá de la familia. Entonces depende un poco también de la edad. Otro desafío importante es el tiempo y la dedicación que requiere esta alternativa educativa. Pensar que todo el mundo se puede educar así es bastante utópico y parte de una posición de privilegio. No todos los padres cuentan con los recursos ni la formación adecuada para llevarlo bien. Muchas familias, por ejemplo, en el sistema actual requieren de 2 ingresos para mantenerse. Esto hace que los progenitores no puedan dedicar ese tiempo a la educación de los hijos. Y si uno de los padres o progenitores asume la responsabilidad de trabajar fuera de casa, la otra persona asume una carga enorme, porque no solo se va a encargar de las tareas educativas, sino que va a estar 24 horas criando a sus hijos, y esto puede saturar. Otro punto clave es la preparación, ya que educar no es simplemente transmitir conocimiento, porque muchas veces igual optamos por el homeschooling y hacemos lo mismo que hacemos en la escuela, simplemente transmitir conocimiento y creemos que con eso estamos educando, pero para nada es así. Educar no es solo eso. Implica entender muy bien las necesidades de nuestros niños, planificar actividades o contenidos, o en el caso del unschooling, facilitar experiencias que promuevan aprendizajes significativos. Sin una base pedagógica sólida, puede que nuestra educación esté en riesgo de quedar incompleta o mal equilibrada. Así que es importante que si decides optar por estas alternativas, busques formación, busques los recursos adecuados y tengas una base sólida en cuanto a educación infantil y a pedagogías. Y también te adecues a la etapa que estés haciendo, porque no es lo mismo tener a un niño en casa de los 1 a los 4 años, que quizá ahí puede ser más fácil de manejar y hacerlo en casa, que tener a un niño casi preadolescente. El homeschooling y el unschooling son opciones que implican muchísimo compromiso e implicación por la causa. La falta de tiempo personal para los padres
o el sentir que constantemente estamos trabajando, educando, criando, puede generar frustración, estrés y agotamiento en los padres, por lo que hay que hacer una gestión del tiempo muy buena y muy interesante para que todos salgan beneficiados. Este agotamiento y estos desafíos al final pueden hacer que, intentando evitar ciertos problemas en la escuela, al final los repliquemos en casa o se generen ciertos roles y cierto agotamiento, cierta sensación de estrés que tampoco es nada bueno. Estos desafíos nos muestran que aunque estas alternativas son muy interesantes, no son la opción adecuada para todos. Una cosa que yo por lo menos considero muy importante y que echo de menos quizá en estas alternativas es que ir a la escuela ofrece el valor de tener como referentes diferentes adultos, profesores, monitores o otros miembros de la comunidad escolar. Ofrecen a nuestros hijos diferentes maneras de ser y pensar, mostrando estilos de vida y perspectivas que quizá pueden ser diferentes a los de nuestra familia. Y por supuesto, no todas las personas comparten los mismos valores e ideologías y eso está bien que se conozca. Esa diversidad es una parte esencial del aprendizaje y del desarrollo personal de nuestros hijos. Querer controlar todo a lo que nuestros hijos se exponen puede ser muy peligroso. A veces los padres optan por no escolarizar a sus hijos por mantener ese control absoluto de su aprendizaje, evitando que sus hijos entren en contacto con ideas y experiencias diferentes. Pero los niños necesitan enfrentarse a las alegrías y a los disgustos de la vida en el exterior, porque esas vivencias, aunque a veces sean difíciles, son una parte esencial del aprendizaje de la vida. Por supuesto, con ciertas limitaciones. Si tu hijo está sufriendo bullying, harás algo, o si son casos extremos, obviamente vas a tomar las riendas, pero hay pequeñas dificultades que no les podemos evitar, porque sobreprotegerlos también puede ser maltratarlos. La educación, tanto dentro como fuera de casa, debe ser una preparación para el mundo real, no un intento de aislarse de él. Cuando hablamos del homeschooling y unschooling, es imposible comparar las alternativas que tenemos entre países y ver que el apoyo, los recursos y la aceptación social es muy diferente, depende de dónde vivas. En países como Canadá o Estados Unidos, estas modalidades están mucho más normalizadas y cuentan con una estructura que facilita la implementación de ellos. Por ejemplo, existen currículums específicos para familias que eligen esta opción de educar. Hay programas de apoyo de las administraciones educativas, hasta incluso comunidades locales y online donde las familias pueden compartir sus experiencias y sus recursos. Además, en estos países estas actividades tienen un reconocimiento legal muy claro, lo que da a las familias mucha más confianza y seguridad para elegir esta opción. En España, que es donde yo vivo, la situación es bastante diferente. El homeschooling y el unschooling aquí están en un limbo legal. No hay un marco normativo que regule estas actividades, lo que deja a las familias en una posición bastante más vulnerable. A menudo los padres que optan por estas prácticas tienen que estar justificándose constantemente de por qué los han elegido, enfrentándose a una falta de apoyo institucional y hasta de prejuicios alrededor, ya que la mayor parte de la sociedad ve estas opciones como algo extravagante, algo raro, algo un poco inaceptable. Además, la falta de recursos específicos en España hace que muchas familias se sientan un poco aisladas. No existen programas oficiales o populares que orienten o apoyen el aprendizaje desde casa. Y las comunidades de familias homeschoolers son bastante pequeñas y en algunos casos bastante difíciles de localizar. Todo esto se traduce en una mayor carga para los padres y en un trabajo al final más solitario. Esta diferencia cultural nos muestra lo lejos que estamos de normalizar estas prácticas y de incluso regularlas legalmente. Por lo tanto, aunque estas alternativas sean muy interesantes y puedan darnos muchos beneficios, es verdad que su viabilidad depende mucho del contexto cultural, social y legal.
En definitiva, el homeschooling y el unschooling creo que son alternativas que, bien llevadas a cabo, pueden ser muy enriquecedoras. Permiten personalizar el aprendizaje, fomentar la creatividad, la curiosidad y hasta los lazos familiares, pero también implican grandes desafíos y responsabilidades. No me parecen opciones universales ni exentas de riesgos, por mucho que estén muy de moda. En un mundo ideal, estas alternativas podrían coexistir con el sistema educativo tradicional y que las familias pudieran elegir una opción u otra. Pero sin embargo, en muchos países las barreras económicas, legales y sociales todavía impiden que se puedan llevar a cabo de buena manera. En mi caso, yo opino que quizá esta energía estaría mejor ponerla en mejorar las escuelas que ya tenemos, en intentar formarnos, en intentar aportar a nuestras comunidades educativas asistiendo a escuelitas alternativas o siendo partícipes de asociaciones de padres para que la escuela pueda mejorar y no tengamos estos problemas de educación que solemos ver. Es necesario reflexionar sobre lo que verdaderamente queremos para nuestros hijos, más allá, por supuesto, de las modas o ideas que nos venden en redes sociales, ya que la educación tiene que ser un puente hacia el mundo y no una pared que lo aísle de él. Tanto por si optamos por el sistema escolar habitual o por la educación en casa, lo importante es que nuestros hijos tengan las herramientas para enfrentarse a la vida, con sus desafíos y alegrías, de manera independiente y plena. ¿Crees que estas prácticas educativas serían viables para ti? Me encantaría que compartieras tu opinión con nosotros e incluso si llevas este tipo de educación en tu familia o conoces a alguna familia que lo haga. Y recuerda, la educación no es un camino único, pero sí es una responsabilidad compartida que debemos asumir con conciencia y con dedicación. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te interesa saber más sobre el mundo de la educación o de otras propuestas educativas, estaré encantada de escucharte y no olvides suscribirte al canal. ¡Agur!